Su nombre era Remedios. Remedios Alcántara de Vega, viuda a los 26 años, con 7 meses y medio de embarazo, parada en el umbral de la casa donde había crecido con una maleta de tela a los pies y la puerta cerrándose despacio frente a ella. No de golpe. Eso hubiera sido más honesto. Se cerró despacio, con esa crueldad suave de quien sabe exactamente lo que está haciendo y prefiere no verlo en la cara. Adentro quedaron su madre, su hermano mayor y la mujer de su hermano, que había llegado a la familia 3 años atrás con sus ideas de lo que era correcto y lo que no, y desde entonces había ido acomodando las cosas a su manera sin que nadie le dijera nada porque Gustavo, el hermano, nunca le decía nada a su esposa. Nunca. La voz que le había dado la noticia había sido la de su madre. Eso era lo que más dolía, no la de Gustavo, no la de Perla, su cuñada, la de su madre. Sentada en la mecedora de la sala con las manos juntas en el regazo y la vista fija en algún punto entre el piso y el techo, como si no pudiera mirarla a los ojos mientras le decía que no había espacio, que la casa era chica, que con el bebé iba a ser muy difícil, que Gustavo tenía sus propias preocupaciones, que ella tendría que buscar la manera. Remedios había escuchado todo sin moverse. Tenía práctica en quedarse quieta cuando el mundo se le venía encima. Lo había aprendido cuando murió su padre siendo ella niña. Lo había vuelto a aprender cuando murió Aurelio, su marido, 4 meses atrás, de una enfermedad del corazón que nadie había visto venir, porque Aurelio era joven y fuerte, y no tenía por qué morirse a los 31 años. Pero se murió, y aquí estaba ella, con el vientre enorme y los pies hinchados y la puerta cerrándose. Aurelio Vega había sido hombre de campo, peón en una hacienda del municipio de Tehuantepec, en Oaxaca, un hombre de manos grandes y voz tranquila, que había querido a Remedios con esa manera sencilla y constante de quien no sabe hacer las cosas a medias. Se habían casado 2 años antes en una ceremonia pequeña en el atrio de la iglesia del pueblo, con flores de cempasúchil porque era lo que había, y porque a Remedios le gustaban, y habían vivido en un cuarto rentado en el pueblo, juntos y con lo justo, que era suficiente mientras estaban los dos. Cuando Aurelio murió, el cuarto se fue también. Sin su sueldo no había manera de pagar la renta, y el patrón de la hacienda, don Cipriano Rueda, había sido claro sin ser cruel. Lo sentía mucho, había sido un buen trabajador, pero necesitaba el alojamiento para el nuevo peón. Remedios había recogido sus cosas en 3 días, y había tomado el camión hacia Tlacolula, donde vivía su familia, convencida de que ahí tenía un lugar mientras encontraba la manera de pararse sola. No había lugar. Eso era lo que la puerta le había dicho al cerrarse. Se quedó parada en la banqueta un tiempo que no supo medir. El sol de la tarde pegaba de lado en las calles de tierra del barrio de su infancia, y los perros del vecino de enfrente la miraban desde el otro lado de la reja sin ladrar, como si ellos también entendieran que había cosas demasiado tristes para hacer ruido. Remedios puso una mano sobre el vientre. El bebé se movió, ese movimiento redondo y suave que en las últimas semanas se había vuelto su única constante, la única cosa que no cambiaba ni se iba. «Está bien», le dijo en silencio. «Ya vemos qué hacemos». No tenía mucho dinero. Lo que había guardado de los últimos meses de trabajo de Aurelio alcanzaba para poco. Caminó hasta la plaza del pueblo con la maleta arrastrando porque estaba más pesada de lo que sus brazos aguantaban bien. Se sentó en una banca bajo un pirú viejo y se quedó pensando. No tenía a dónde ir esa noche. Conocía gente en el pueblo, vecinas de antes, compañeras de la secundaria, pero pedir posada de esa manera, embarazada y sin marido, y recién rechazada por su propia familia, era una conversación que no se sentía capaz de tener. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era una voz que le hablara a ella, era una conversación entre 2 señoras sentadas en la banca de al lado, mujeres de rebozo y bolsa de mercado que hablaban de sus cosas sin fijarse en nadie. Pero Remedios escuchó su nombre, no el suyo, otro nombre, don Fulgencio. Don Fulgencio Castellanos, decía una de las mujeres, el de la hacienda La Providencia, allá por el rumbo de Mitla, que había quedado viudo el año pasado, y que según decían andaba buscando gente de confianza para el rancho, porque su hijo mayor se había ido al norte, y los que le quedaban no servían de mucho. Que era hombre serio pero bueno, de los de antes, de palabra, que su difunta esposa había sido muy querida en el pueblo, y que él nunca se había repuesto del todo. Remedios escuchó sin querer escuchar. Luego siguió sentada con las manos en el vientre, mirando la plaza vacía de esa tarde de martes, pensando en lo que había escuchado sin saber todavía por qué lo pensaba. La hacienda La Providencia. Había escuchado ese nombre de niña.
Quedaba a poco más de una hora en camión hacia el oriente, tierra adentro, entre cerros y milpas. Su padre había hablado de ella alguna vez como un lugar de trabajo serio, de esos donde todavía se respetaba al trabajador. No tenía plan, solo tenía eso, ese nombre, y el hecho de que la noche se venía y no tenía a dónde ir. Se levantó, tomó la maleta y caminó a la central de camiones. El camión a Mitla salía en 40 minutos. Remedios compró el boleto con el dinero que tenía y esperó sentada en la terminal con la maleta entre los pies y el vientre por delante, mirando cómo la tarde se iba poniendo naranja por los ventanales sucios. No pensó en su madre. No pensó en Gustavo. Pensó en Aurelio, en cómo hubiera reaccionado él en este momento, y supo que hubiera dicho lo mismo que ella le dijo al bebé. Ya vemos qué hacemos. Llegaría a la Providencia sin aviso y sin invitación, sin saber si había trabajo, sin saber si don Fulgencio era realmente el hombre que las señoras de la plaza describían, o si era uno de esos que tienen buena fama de lejos y otra cosa de cerca. Sin más argumento que su necesidad y sus manos dispuestas a trabajar. Era una locura. Pero las locuras a veces son lo único que queda. El camión cruzó la noche tibia de octubre con las ventanas abiertas y el olor a tierra mojada entrando desde los campos. Remedios durmió apoyada contra el vidrio con una mano en el vientre, ese sueño ligero de quien no se suelta del todo por si acaso, y se despertó cuando el cobrador dijo Mitla en voz alta y los frenos chirraron en el crucero de terracería. Bajó en el crucero porque era lo más cerca que el camión pasaba de la Providencia. Una señora del camión, que había visto su vientre y su maleta, y su cara de quien no sabe exactamente a dónde va, le dijo que el rancho quedaba a 3 kilómetros por el camino de tierra a la derecha, que había una entrada con un portón de herrería y un letrero de lámina, que caminando con esa panza iba a tardar, pero que de vez en cuando pasaba alguien con bestia o con troca. Remedios agradeció y empezó a caminar. Tardó casi una hora. El camino de tierra olía a estiércol y a campo húmedo, y los grillos hacían ese ruido continuo que en el campo nunca para. El cielo estaba lleno de estrellas de ese tamaño que solo se ven lejos de los pueblos, y la luna llena iluminaba el camino con esa luz blanca y fría que no calienta pero alcanza para ver. Remedios caminaba despacio, con la mano libre apoyada en el vientre, midiendo cada paso en el terreno disparejo, sin apuro porque el apuro no servía de nada, y lo que le quedaba de fuerzas necesitaba guardarlas. Vio el portón desde lejos, la herrería vieja con el letrero de lámina, Hacienda La Providencia. A los lados, nopal y maguey en las orillas del camino. Más adentro, siluetas oscuras de árboles grandes y una casa con luz en 2 ventanas. Empujó el portón, que abrió sin llave. Caminó por el sendero de tierra hacia la casa. Cuando estuvo cerca, un perro grande salió de la oscuridad ladrando con esa urgencia de quien se toma su trabajo en serio. Remedios se detuvo. No se movió. Aprendió de niña que con los perros, lo peor que se puede hacer es correr. Una voz salió de la penumbra del corredor. «¡Cállate, capitán!». El perro se cayó de inmediato. La voz pertenecía a un hombre que estaba sentado en el corredor en una silla de cuero, con un vaso en la mano y los pies sobre la barda baja de adobe, como quien estaba pasando la noche de la manera en que se pasan las noches, cuando uno vive solo y tiene tiempo de sobra. Era mayor, de unos 60 y tantos años, con bigote blanco recortado, cara quemada por el sol de toda una vida afuera. Y esa manera de sentarse derecho incluso descansando, que tienen los hombres que crecieron trabajando la tierra. La miró sin sorpresa, como si fuera normal que una mujer embarazada llegara caminando a su rancho a esa hora de la noche. «¿En qué le puedo servir?», preguntó. Su voz era tranquila. No era la voz de quien se alarma fácil. Remedios se acercó al corredor y paró a la distancia correcta, esa que no es ni muy lejos ni muy cerca, la que dice: «Soy respetuosa pero no vengo a rogar». «Busco a don Fulgencio Castellanos», dijo. «Él soy», respondió el hombre, y dejó el vaso sobre la barda. Remedios habló sin preparación y sin adorno, porque a esas horas y en ese estado no le quedaba energía para nada que no fuera directo. Le dijo quién era. Le dijo que era viuda. Le dijo que estaba embarazada de casi 8 meses. Le dijo que su familia la había dejado ir esa tarde. Le dijo que había escuchado por casualidad que él buscaba gente de confianza para el rancho y que ella era gente de confianza, que sabía trabajar, que no tenía miedo al esfuerzo, que lo que necesitaba ahora era un techo y trabajo, y que en cuanto pudiera, después del parto, iba a ganarse cada peso que le costara tenerla. Calló. El hombre la miró un momento largo, luego miró el vientre,
Luego volvió a mirarla a la cara. ¿Caminó desde el crucero?, preguntó. Sí, respondió Remedios. Don Fulgencio asintió despacio. Se levantó de la silla con ese movimiento cansado pero firme de los hombres que ya tienen años encima, pero no se rinden a ellos. Entró a la casa sin decir nada. Remedios esperó afuera sin moverse, con el corazón en la garganta pero la cara quieta. El hombre volvió con una silla y la puso en el corredor. Siéntese, dijo. Le voy a calentar algo de cenar. Mañana hablamos de lo demás. No fue una bienvenida llena de palabras, no fue una promesa. Fue simplemente la apertura de una puerta, lo más simple y lo más generoso que alguien había hecho por Remedios en mucho tiempo. Se sentó. El perro llamado Capitán se acercó, la olfateó despacio y se echó a sus pies como si hubiera decidido que era de fiar. La hacienda. La Providencia no era grande, pero era sólida. Casa principal de adobe con techo de teja, corredor en 3 lados, cocina con estufa de leña, 3 cuartos y una sala con muebles viejos y bien cuidados. Afuera, un patio amplio, gallinero, establo con 4 caballos y 2 mulas, bodega de herramienta, un huerto al costado norte que en ese momento estaba a medias entre lo que quedaba de la cosecha y lo que empezaba a sembrarse para el siguiente ciclo. Tierra a los 4 lados, poco más de 80 hectáreas en total, con milpa, agostadero y monte bajo. Don Fulgencio vivía solo desde que su esposa, doña Carmen, había muerto el año anterior de una enfermedad del hígado que se había llevado 3 meses en hacerla. Tenía 2 hijos. El mayor, Rodrigo, estaba en Tijuana trabajando en una maquiladora y mandaba dinero pero no volvía. La menor, Pilar, estaba casada en Oaxaca ciudad y venía en fiestas. El rancho lo manejaba él con ayuda de Serafín, un hombre de mediana edad que vivía en el pueblo de Mitla y llegaba 3 días a la semana, y de 2 peones temporales que venían en temporada de siembra y cosecha, y el resto del año no aparecían. Era demasiado trabajo para muy poca gente. Eso Remedios lo vio al día siguiente cuando don Fulgencio le mostró el rancho en la mañana con esa manera suya de caminar despacio pero sin parar, señalando cosas con el sombrero, diciendo qué faltaba, qué estaba mal, qué necesitaba hacerse, y no había quien lo hiciera. Ella escuchó todo con atención, haciéndose preguntas en la cabeza, calculando lo que podía y lo que no con ese vientre que ya le cambiaba el equilibrio y le pesaba en la espalda cuando llevaba mucho tiempo parada. ¿Sabe usted de gallinas?, preguntó don Fulgencio parado frente al gallinero. Las crié de chica, respondió Remedios. Sé cuándo están enfermas. Sé cómo manejar la postura. El hombre asintió sin comentar. Siguieron caminando. ¿Y de huerto? Mi abuela tenía uno. Le ayudaba desde que tenía 6 años. Otro asentimiento. Llegaron al borde de la milpa, donde el maíz seco ya había sido cortado, y el rastrojo quedaba doblado sobre la tierra color chocolate oscuro. ¿Y su marido?, preguntó don Fulgencio sin voltear a verla. ¿De qué murió? Del corazón, respondió Remedios. Tenía una cosa que no sabíamos. Se cayó un día en el trabajo. Para cuando llegaron los del IMSS ya no había nada que hacer. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 2 años. El hombre caminó un poco más en silencio. Luego se detuvo y se puso el sombrero bien. El cuarto del fondo es el que usaba mi hijo cuando vivía aquí, dijo. Está vacío. Puede quedarse ahí mientras dure el embarazo. Después vemos la situación. No le voy a cobrar cuarto si usted ayuda en la casa y en el gallinero en lo que pueda con esa panza. Cuando nazca el bebé, descansa lo que necesite, y cuando esté lista hablamos de trabajo formal con sueldo. ¿Le parece? Remedios lo miró. Tenía los ojos secos porque ya no le quedaban lágrimas de las de la noche anterior. Pero por dentro, algo se acomodó en un lugar que llevaba semanas completamente desacomodado. Sí, don Fulgencio, ¿le parece?, dijo. Así empezó. Los primeros días fueron de adaptación, que siempre son los más difíciles porque hay que aprender el ritmo de otro espacio, las manías de otra cocina, el carácter de animales que todavía no lo conocen a uno. Don Fulgencio era hombre de horarios. Se levantaba con el alba, tomaba café solo sin azúcar, salía al patio antes de que el sol subiera y volvía al mediodía a comer lo que hubiera. Era silencioso no por frialdad, sino por costumbre, de esos hombres que aprendieron a vivir solos y ya no sienten necesidad de llenar el aire. Cuando hablaba, hablaba directo. Cuando no hablaba, era porque no había nada que valiera la pena decir. Remedios aprendió a leer ese silencio rápido. Aprendió que el café le gustaba muy cargado.
que no toleraba el cilantro en la sopa, que Capitán dormía adentro a pesar de ser perro grande porque desde que murió doña Carmen, el hombre había aflojado esa regla y ya no la volvía a poner. Aprendió que don Fulgencio revisaba las gallinas todas las tardes, aunque ella ya las hubiera revisado, no por desconfianza sino porque era su costumbre, y las costumbres de los viejos no se cambian de un día para otro. El cuarto que le habían dado era sencillo: cama con colchón bueno, una silla, un gancho en la pared, una ventana que daba al huerto. Olía a encierro de cuarto sin usar, pero Remedios lo abrió todo el primer día, lo barrió, lo sacudió, y al tercer día ya era suyo en la manera tranquila en que uno adopta un espacio cuando no le queda de otra. Al bebé le hablaba de noche. Era su costumbre desde que empezó a moverse, esa conversación en voz muy baja antes de dormir donde le contaba cómo había sido el día, qué había aprendido, qué le dolía, qué esperaba. Le contó del rancho, de Capitán, de los 4 caballos en el establo, de cómo olía la tierra en la madrugada cuando el frío de octubre bajaba desde el cerro. Le habló de Aurelio, de cómo hubiera querido a este lugar, cómo hubiera sabido manejar las mulas mejor que nadie porque tenía ese don con los animales, esa manera de acercarse sin apuro que los tranquilizaba. «No llores», le decía al bebé aunque el bebé no podía escucharla. «Vamos a estar bien. Ya encontramos un lugar». Serafín, el trabajador que venía 3 días a la semana, era hombre de 40 y tantos años, delgado y moreno, con sombrero de palma siempre puesto, y esa manera de caminar de lado que tienen los que han pasado la vida en terrenos disparejos. La primera semana la miró con esa desconfianza callada de quien no sabe qué pensar de algo nuevo. La segunda semana la vio cargar cubetas de agua al gallinero, con el vientre enorme y sin quejarse, y algo cambió en su manera de mirarla. La tercera semana le trajo una silla sin que ella se la pidiera para que se sentara a descansar, mientras él arreglaba la cerca del potrero. No dijo nada al traerla, solo la puso ahí y siguió trabajando. Pero fue suficiente. Con doña Carmen, la difunta esposa de don Fulgencio, Remedios se fue familiarizando de otra manera, a través de lo que dejó. Su cocina todavía tenía el orden que ella le había puesto, las especias en fila sobre la repisa, las ollas colgadas por tamaño, la libreta de recetas escrita con letra chiquita y redonda, guardada en el cajón junto a la estufa. Remedios la encontró un día buscando sal y la hojeó despacio, leyendo los nombres de los platillos con sus ingredientes y sus cantidades exactas, escritos con esa precisión de mujer que cocinaba en serio. Pidermole negro, tasajo con hierba santa, sopa de guías, atole de guayaba para las noches de frío. Empezó a cocinar de esa libreta. No todos los días, no de golpe, sino poco a poco, probando primero lo más sencillo, ajustando cuando era necesario, aprendiendo el gusto de don Fulgencio para saber cuándo se le parecía. Un martes hizo el caldo de res con chayote y hierba santa, y don Fulgencio lo terminó todo sin dejar ni el caldo en el plato, cosa que no hacía siempre. «Está bueno», dijo. Era el mayor cumplido que daba. Fue una tarde de la tercera semana cuando ocurrió lo que cambió las cosas entre ellos. Remedios estaba en el huerto agachada con dificultad, tratando de arrancar unos quelites que habían crecido entre las hileras de cilantro, cuando sintió que algo no estaba bien. No fue un dolor exactamente, fue una presión diferente, una de esas sensaciones que el cuerpo manda cuando quiere avisar que ya es tiempo. Se levantó despacio, apoyándose en las rodillas, y sintió que las piernas no respondían como debían. Don Fulgencio estaba en el establo. Remedios caminó hasta la puerta del establo agarrándose de la pared cuando era necesario, y lo llamó sin alzar demasiado la voz porque no quería alarmar. «Don Fulgencio». Él salió inmediatamente. La vio en la puerta con la mano en el vientre y la cara de quien está aguantando algo, y en 2 segundos evaluó la situación con esa rapidez de hombre que ha vivido en el campo y ha visto partos de yegua y vacas, y sabe leer las señales del cuerpo cuando algo empieza. «¿Ya empezó?», preguntó. «No lo sé», respondió Remedios honestamente. «Algo siente diferente». Don Fulgencio no entró en pánico. Entró a la casa, la ayudó a sentarse en la silla del corredor, le trajo agua, tomó el celular y llamó a alguien. Remedios escuchó la conversación a medias. Hablaba de ella, de la fecha, de los síntomas. Colgó y marcó otro número. Habló otra vez. Media hora después llegó una mujer en una camioneta blanca. Se llamaba Esperanza, era enfermera del Centro de Salud de Mitla, y llegó con una bolsa grande y esa calma de quien ha atendido muchas urgencias y sabe que la calma del que atiende es la mitad del tratamiento.
La revisó en el cuarto con don Fulgencio esperando afuera en el corredor con los brazos cruzados y el perro a los pies. «No es todavía», dijo Esperanza cuando terminó. «Está adelantando. Pero le falta. Le calculo unos 10 días, 2 semanas. Lo que sintió es el bebé acomodándose. Hay que guardar reposo, tomar agua, nada de esfuerzo». Remedios asintió. Cuando Esperanza salió y don Fulgencio asomó a la puerta del cuarto, Remedios lo miró desde la cama. «Me va a disculpar», dijo. «No quise dar trabajo». Don Fulgencio la miró con una expresión que era mitad reproche y mitad algo que no tenía nombre exacto. «Usted no da trabajo», dijo. «No diga eso. Descanse. Mañana Serafín se encarga del gallinero». Se fue. Remedios se quedó mirando el techo del cuarto con la mano en el vientre, escuchando al bebé moverse. Ese movimiento que ahora era diferente, más abajo, más pesado, como si él también supiera que ya faltaba poco. Fueron esos días de reposo los que más le enseñaron de don Fulgencio. Porque don Fulgencio, que no era hombre de palabras largas ni de gestos evidentes, resultó ser hombre de detalles. Aparecía en la puerta del cuarto 2 veces al día con algo: un vaso de atole, un plato de fruta, una taza de té de canela que hacía sin preguntar si le gustaba porque evidentemente había decidido que le hacía bien. No entraba. Dejaba la cosa en la repisa junto a la puerta y se iba. Pero siempre aparecía. Un día apareció con un libro viejo de pasta azul. Lo puso en la repisa sin decir nada. Remedios lo tomó cuando él se fue. Era una novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo, con las páginas amarillas y dobladas en algunas esquinas donde alguien había estado. En la primera página había una dedicatoria con pluma azul. Para Fulgencio, que también conoce el peso de los muertos, firmado con un nombre que Remedios no reconoció. Leyó el libro en 3 días porque no había mucho más que hacer y porque era de esos libros que no sueltan. Cuando don Fulgencio apareció al tercer día con el té de la tarde, Remedios le dijo que lo había terminado. Él asintió desde la puerta. «¿Y?», dijo. «Es triste», respondió Remedios. «Pero es verdad». El hombre la miró un momento. «Todas las cosas verdaderas son tristes», dijo. Luego se fue. Fue la conversación más larga que habían tenido hasta entonces. El parto llegó un jueves en la madrugada, 12 días después del primer aviso. Don Fulgencio llamó a Esperanza a las 2 de la mañana, sin que Remedios tuviera que pedirle nada, porque él escuchó los primeros ruidos a través de la pared delgada de adobe, y actuó. Esperanza llegó en 40 minutos con su bolsa, y con una asistente joven que se llamaba Lucita, y que tenía las manos pequeñas y la cara seria de quien ya sabe que lo que va a pasar es importante. Don Fulgencio esperó en el corredor toda la noche. Con Capitán, con el café que se hizo él mismo en la oscuridad de la cocina, porque necesitaba hacer algo con las manos. Remedios lo supo después, cuando Esperanza se lo contó riéndose suavemente, que el viejo ranchero había pasado 4 horas sentado en el corredor con el perro, y el café frío sin moverse de ahí, hasta que escuchó el llanto. Fue niña. Llegó al mundo gritando con esa fuerza de quien ya sabe que no le va a regalar nadie nada, y más vale empezar fuerte desde el principio. Remedios la recibió con las manos temblorosas y los ojos llenos de todo lo que no había llorado en los meses anteriores, y la llamó como había decidido mucho antes de que naciera: Carmen Aurelio. El primer nombre era de la mujer que había vivido en esa casa y que había llenado de orden su cocina y de recetas su libreta. El segundo era del hombre que la había querido y se había ido demasiado pronto. Ambos ausentes, ambos presentes de otra manera. Cuando Esperanza salió del cuarto a dar la noticia, don Fulgencio estaba parado en el corredor con el sombrero en la mano y los ojos de quien lleva mucho tiempo sin dormir. «Niña», le dijo Esperanza, «están bien las dos». El hombre asintió despacio. En su cara pasó algo que no era exactamente una sonrisa, pero se le parecía bastante. Fue adentro, tomó su sombrero, se lo puso y salió al patio a ver amanecer. La pequeña Carmen Aurelio llegó al mundo en una hacienda que no era la suya, con una madre que no tenía nada más que sus manos y su voluntad, pero llegó bien y llegó completa, y eso era más de lo que muchos tienen. La recuperación fue de 3 semanas. Don Fulgencio contrató a una señora del pueblo, doña Soledad, para que ayudara en la casa mientras Remedios descansaba. Doña Soledad llegaba todas las mañanas, hacía la comida, lavaba lo que había que lavar y se iba a mediodía. Era mujer de hablar mucho pero bien, de esas que cuentan todo lo del pueblo pero sin malicia.
y Remedios se entretuvo aprendiendo la historia de Mitla y de la hacienda y de don Fulgencio a través de sus conversaciones matutinas. Aprendió que don Fulgencio había tenido la providencia durante 30 años, que él y doña Carmen la habían levantado juntos de casi nada, cuando la tierra era pura piedra, y maguey y no daba ni para el gasto, que habían sido años duros donde hubo temporadas de comer frijoles puros 3 meses seguidos, pero que don Fulgencio nunca había vendido ni un metro, que cuando les empezó a ir bien, doña Carmen había puesto el huerto y don Fulgencio había comprado los primeros caballos buenos y que así habían ido, poco a poco, hasta tener lo que tenían, que la muerte de doña Carmen lo había dejado partido por la mitad, que Rodrigo se había ido al norte en parte porque no aguantó el duelo del padre, y Pilar venía poco porque la vida en la ciudad se come el tiempo, que desde que estaba solo, el rancho había empezado a descuidarse, no porque él no quisiera, sino porque solo no alcanzaba. Remedios escuchó todo, pensó en lo que escuchó. Cuando pasaron las 3 semanas y se sintió con fuerza para levantarse de la cama, habló con don Fulgencio en el corredor una tarde mientras la niña dormía en el cuarto. «Estoy lista para trabajar», le dijo. «Con sueldo, como dijimos». Don Fulgencio la miró desde su silla. «¿Qué sabe hacer además de gallinas y huerto?», preguntó. Remedios pensó un momento antes de responder. «Sé llevar cuentas», dijo. «Mi marido no era bueno para los números, y yo llevaba los gastos de la casa y los ahorros. Sé leer contratos aunque sea despacio. Sé negociar en el mercado porque lo hice muchos años con mi abuela. Sé cocinar y sé organizar. Y aprendo rápido lo que no sé». Don Fulgencio la miró un tiempo largo. Luego miró al patio, al huerto, a las gallinas que caminaban por el patio con esa manera suya de no apurarse por nada. «El rancho está necesitando orden», dijo finalmente. «Yo sé de tierra y de animales, pero los papeles se me están acumulando, y hay cuentas que no cuadran desde hace meses. Si usted puede encargarse de eso, además de lo demás, puedo pagarle un sueldo decente más el cuarto con comida. Pero necesito que sea trabajo de verdad, no de favor». Remedios asintió. «Trabajo de verdad, don Fulgencio», dijo. «No sé hacer las cosas de otra manera». Así empezó la segunda etapa. Remedios organizó la cocina primero porque era lo más urgente y lo que mejor conocía. Luego el gallinero, que estaba perdiendo producción por un problema de humedad en el piso que Serafín no había detectado y que ella identificó a la tercera revisión. Luego las cuentas, que don Fulgencio tenía en una caja de cartón debajo de su escritorio, llenas de recibos sin orden y facturas sin fechar. Tardó 2 semanas en clasificarlas y otros 10 días en pasarlas a un cuaderno organizado por mes y por concepto. Cuando terminó, la presentó en la mesa después de la comida con el café. Don Fulgencio la revisó en silencio durante media hora. Levantó la vista. «¿Encontró algo malo?», preguntó. «Encontré 3 proveedores que están cobrando de más», respondió Remedios. «Uno de semilla, uno de veterinario y uno de fierro para la cerca. Si renegocia con los 3, puede ahorrar casi 4,000 pesos al mes». El hombre la miró con una expresión que ella empezaba a reconocer como su versión de la sorpresa. «¿Y cómo sabe que están cobrando de más?», preguntó. «Fui al mercado de Mitla y pregunté precios», dijo Remedios. «También llamé por teléfono a 2 ferreterías de Oaxaca. Los comparé». Don Fulgencio asintió despacio. «Hágalo», dijo. «Usted negocia. Yo firmo lo que haya que firmar». Remedios negoció. No fue fácil porque los proveedores de siempre no les gusta que les cuestionen lo que cobran, especialmente cuando quien cuestiona es una mujer joven con un bebé en el rebozo. Pero Remedios había aprendido de su abuela que en una negociación, la clave es siempre tener el número exacto antes de sentarse, y ella tenía el número exacto. El de la semilla bajó el precio la primera llamada. El del veterinario tardó más pero cedió. El del fierro intentó primero hacerse el ofendido, y luego también cedió. Don Fulgencio recibió la primera factura renegociada con un asentimiento que valía más que un discurso. Capitán, que había aceptado a Remedios desde la primera noche, adoptó también a la pequeña Carmen Aurelio, desde que la niña empezó a moverse por el patio. La seguía a 3 pasos de distancia con esa seriedad de los perros que se han asignado una tarea importante. Don Fulgencio miraba eso desde el corredor sin decir nada, pero Remedios lo había pillado más de una vez con algo parecido a una sonrisa cuando el perro y la niña cruzaban el patio juntos, ella dando pasos inestables y él caminando despacio para no alcanzarla. Un sábado llegó Pilar, la hija de don Fulgencio. Llegó en un carro nuevo con su marido y 2 hijos chicos.
con esa energía de ciudad que hace que el campo parezca de repente más pequeño. Llegó sin avisar, cosa que evidentemente era su costumbre, y encontró a Remedios en la cocina haciendo mole negro de la libreta de doña Carmen con Carmen Aurelio, durmiendo en la canastilla junto a la estufa. Se quedó parada en la puerta de la cocina mirando todo eso sin hablar. Remedios levantó la vista de la olla. «Buenas tardes», dijo. «Usted debe ser Pilar. Su papá está en el establo. Ahorita regresa». Pilar entró despacio. Miró la cocina, el orden, la libreta abierta sobre la mesa, la niña dormida. «¿Quién es usted?», preguntó con esa voz de quien tiene una teoría y quiere confirmarla. «Me llamo Remedios», respondió ella. «Soy la encargada del rancho. Su papá me contrató hace unos meses». Pilar la miró un momento más. Miró a la niña. «¿Y esa niña?» «Es mi hija», dijo Remedios. «Carmen Aurelio». Algo pasó en la cara de Pilar al escuchar el primer nombre. No dijo nada más. Se fue al corredor a esperar a su padre. Esa tarde, Remedios escuchó sin querer parte de la conversación entre don Fulgencio y su hija en el corredor. No toda, solo lo que subía de volumen cuando Pilar perdía la pausa que le ponía a sus palabras. Escuchó que Pilar decía que no sabía quién era esa mujer, que era muy joven, que era muy cómoda la situación, que su papá era un hombre solo y mayor y que estas cosas pasaban, que había que tener cuidado. Escuchó la respuesta de don Fulgencio, que no alzó la voz en ningún momento, pero que se escuchó clara a través del adobe. Remedios trabaja. Trabaja bien y trabaja honesto. Este rancho está mejor desde que llegó. Tu madre hubiera estado de acuerdo conmigo. Silencio de Pilar. Si tienes dudas, revisa las cuentas. Están en el cajón del escritorio. Está todo apuntado. Más silencio. Don Fulgencio cerró el tema así, sin drama y sin explicaciones adicionales. Y Pilar, que al parecer sí revisó las cuentas porque estuvo un buen rato en el cuarto del escritorio antes de la cena, salió de ahí con una expresión diferente, más tranquila, no cálida todavía, pero sí diferente. En la cena estuvo cordial. Le preguntó a Remedios de dónde era, qué había estudiado, cómo se había conocido con su marido difunto. Remedios respondió todo sin adorno y sin exageración, que era la única manera que sabía hablar. Antes de dormir, Pilar se asomó a la canastilla donde dormía Carmen Aurelio y la miró un tiempo largo sin decir nada. Luego se fue a su cuarto. Al día siguiente, cuando Pilar se fue, le dijo a Remedios en el patio: «Cuide a mi papá, no como empleada, como persona. Está más solo de lo que parece». Remedios la miró. «Lo sé», respondió. «Lo veo». Pilar asintió. Se subió al carro y se fue levantando polvo por el camino. Fueron los meses que siguieron los que construyeron lo que nadie hubiera podido predecir esa primera noche, cuando una mujer embarazada tocó un portón de herrería sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Don Fulgencio le enseñó a Remedios el rancho de verdad, no solo la superficie sino la raíz. Le enseñó a leer la tierra cuando está lista para sembrar y cuando está cansada y necesita descansar. Le enseñó los ciclos del maíz en esa altura, qué mes se siembra y qué señales manda el cielo cuando viene el agua. Le enseñó a conocer a los caballos por el temperamento, que cada uno tiene el suyo y no todos se manejan igual. Le enseñó que un rancho no es tierra nada más, es un sistema vivo donde todo está conectado. El huerto con las gallinas con el suelo con el agua con el cerro. Remedios le enseñó otras cosas a él, aunque él nunca lo hubiera dicho así. Le enseñó sin proponérselo que una casa vive diferente cuando hay una niña gateando en el patio y un perro siguiéndola a todas partes. Le enseñó que comer en la mesa con compañía cambia el sabor de la comida aunque sea la misma comida. Le enseñó, a través de la libreta de doña Carmen y de las preguntas que le hacía cuando no entendía una receta, que hablar de quien ya no está no es abrir una herida, es tenerlo cerca de otra manera. Don Fulgencio empezó a contar cosas de doña Carmen. No siempre, no con plan, sino cuando algo lo traía, cuando Remedios hacía el mole y quedaba con un color parecido, cuando Carmen Aurelio se reía de cierta manera y él decía que así se reía ella de chica, cuando el perro capitán hacía algo gracioso y eso le recordaba una historia que doña Carmen hubiera contado. Las contaba con esa voz tranquila de quien ya aprendió a cargar el peso sin que lo tire, y Remedios escuchaba todo porque entendía perfectamente ese equilibrio entre el dolor y la gratitud que tienen las personas que han perdido a alguien que quisieron bien. Un domingo llegó Rodrigo, el hijo mayor, el de Tijuana. Llegó solo, sin avisar, con cara de hombre que ha tomado una decisión larga en llegar. Era parecido a su padre,
Mismo bigote, misma manera de pararse derecho, pero más joven y con esa capa de ciudad que uno agarra después de años lejos del campo. Miró el rancho con ojos de quien está tratando de encontrar algo que recuerde y también algo que no esperaba. Miró a Remedios con la misma evaluación tranquila que había hecho Pilar, aunque con menos desconfianza de entrada. Le dio la mano. «Mi hermana me habló de usted», dijo. Dijo que las cuentas están en orden. Remedios le dio la mano. Dijo que espera que sigan así. Respondió. Rodrigo estuvo 4 días. En esos 4 días habló mucho con su padre, más de lo que habían hablado en años, según lo que después don Fulgencio contó sin detalles, con esa manera suya de resumir las cosas importantes en pocas palabras. Habló también con Remedios, varias veces, sobre el rancho, sobre los proveedores, sobre las posibilidades que veía para ampliar el huerto y convertirlo en algo que pudiera vender en el mercado orgánico de Oaxaca, que según él estaba creciendo y pagaba bien. Remedios tenía ideas sobre eso también. Las había pensado sola en las noches cuando ya dormía Carmen Aurelio y ella se quedaba en el corredor con el café, mirando el huerto en la oscuridad y haciendo cálculos en la cabeza. Las compartió con Rodrigo sin guardarse nada porque no era mujer de guardarse las ideas por miedo a que se las robaran. Rodrigo la escuchó con atención. Al 4.º día, antes de irse, tuvo una conversación con don Fulgencio, de la que Remedios tampoco supo el detalle. Pero don Fulgencio llegó al desayuno del día siguiente con algo decidido en la cara. «Quiero hacer una cosa», dijo mientras Remedios le ponía el café. «Pero necesito que me escuche primero y pregunte después». Ella se sentó. «El rancho va a seguir creciendo si seguimos como vamos», dijo don Fulgencio. «Pero yo ya estoy viejo para manejarlo solo, y Rodrigo no va a volver. Pilar tampoco. Usted puede manejar esto, ya lo demostró. Quiero hacerla socia». Remedios lo miró. «No es caridad», dijo él antes de que ella hablara. «Es negocio. Usted pone el trabajo y la cabeza. Yo pongo la tierra y la experiencia. Dividimos los resultados. Cuando yo me muera, lo que le corresponda a usted por los años de trabajo queda en papel para que nadie se lo quite». Eso ya lo hablé con Rodrigo y Pilar y están de acuerdo. Rodrigo quiere que el rancho funcione. No le importa quién lo maneje mientras funcione. El silencio que siguió fue el más cargado de los que habían tenido. Remedios pensó en la puerta que se había cerrado en Tlacolula. Pensó en Aurelio y en cómo él hubiera evaluado esto. Pensó en Carmen Aurelio durmiendo en el cuarto con Capitán echado en el umbral. Pensó en lo que era construir algo desde cero y en lo que costaba y en lo que valía. «¿Por qué yo, don Fulgencio?», preguntó. El hombre la miró con esa seriedad suya de siempre. «Porque Carmen hubiera dicho que sí», respondió. Y ella nunca se equivocó en su vida juzgando personas. Remedios no lloró. Tenía la costumbre de no llorar cuando las cosas eran demasiado grandes para cubrirlas con lágrimas. Asintió despacio, con esa misma firmeza con la que había asintido la primera noche en el corredor, cuando don Fulgencio le ofreció el cuarto. «Está bien», dijo. «Hacemos el trato». El notario llegó 3 semanas después desde Oaxaca, con sus papeles y su maletín. Firmaron en la mesa de la cocina con el café de olla en medio, y Carmen Aurelio durmiendo en el rebozo de su madre, y Capitán mirando todo desde la puerta con esa cara de quien comprende perfectamente lo que está pasando aunque no hable. Ese día, por primera vez desde la muerte de Aurelio, Remedios sintió que el futuro era algo con forma. No perfecto, no garantizado, pero sí con forma, con tierra debajo y techo arriba, y un nombre firmado en un papel que nadie le iba a quitar. La historia llegó a oídos de su familia en Tlacolula, de la manera en que llegan siempre estas historias en los pueblos, de boca en boca, cambiada y aumentada, pero con el núcleo verdadero intacto. Que la Remedios Alcántara, la que habían dejado ir embarazada, estaba manejando una hacienda en Mitla, que tenía papeles, que la niña se llamaba Carmen Aurelio y estaba grandísima y sana. Su madre le mandó recado con una prima. Decía que la quería ver. Remedios tardó 2 semanas en responder. Cuando respondió, fue ella quien fue, no porque le debiera la visita, sino porque había aprendido de don Fulgencio que las cosas que se cargan es mejor resolverlas que seguir cargándolas. Llegó un domingo con Carmen Aurelio en el rebozo y Serafín manejando la troca del rancho, porque ella todavía no tenía licencia. Se bajó frente a la casa de su infancia con esa misma calma que el campo le había ido poniendo encima en los meses anteriores. Esa calma de quien ya no necesita que le crean para saber quién es. Su madre la esperaba en la puerta. Se veía más pequeña, más vieja.
Tenía esa cara de las personas que han pasado noches pensando en algo que no saben cómo decir. Remedios, dijo. Mamá, respondió Remedios. El silencio fue largo. Luego su madre bajó los ojos a la niña en el rebozo, y algo en su cara cambió de esa manera irreversible en que cambian las caras de las abuelas cuando ven a un nieto por primera vez. ¿Puedo verla?, dijo su madre en voz muy baja. Remedios acercó el rebozo. La niña estaba despierta y miraba el mundo con esos ojos grandes y oscuros de los bebés que todavía no saben nada pero quieren saber todo. La madre de Remedios la miró un tiempo largo sin tocarla, con los ojos húmedos y los labios apretados. Luego levantó la vista. No debí, dijo. No sé cómo pedirte. Remedios la miró. No sintió rabia. Había tenido rabia y ya se le había gastado en el camino, en las noches del cuarto del rancho, en las conversaciones con Carmen Aurelio antes de dormir donde le había explicado todo lo que una niña que no entiende nada igual necesita escuchar porque el cuerpo de su madre necesitaba decirlo. No me pidas nada todavía, respondió Remedios. Déjame entrar y tomamos el café. Entraron. Gustavo y Perla no estaban, que era lo mejor porque algunas conversaciones se tienen más fácil con menos gente. Tomaron el café en la cocina de la infancia, y Remedios habló de la hacienda, del rancho, de don Fulgencio, de Serafín, del huerto, de las gallinas, de Capitán, de la libreta de recetas de doña Carmen, de todas las cosas que había construido en los meses anteriores. Habló sin alardear y sin bajar la voz. La niña durmió en el rebozo durante toda la conversación, con esa tranquilidad de quien ha aprendido desde muy chico que su madre sabe lo que hace. Cuando Remedios se fue, su madre la acompañó hasta la troca. Le puso la mano en el brazo un momento antes de que subiera. Tu marido estaría orgulloso, dijo. Remedios asintió. Lo sé, dijo. Yo también. Subió. Serafín arrancó la troca. Remedios no volvió la vista atrás. No por soberbia, sino porque ya había aprendido que mirar atrás, mientras uno va de frente, cansa sin servir de nada. El camino de regreso a la Providencia olía a tierra mojada de lluvia reciente y a campo abierto. Carmen Aurelio dormía en el rebozo con la boca entreabierta y las manos cerradas en puño, esa manera de dormir de los bebés que todavía se están acostumbrando al mundo. Remedios la miró un momento. «Ya viste», le dijo en voz baja. Todo lo que parecía el final era solo el camino. El rancho apareció al fondo del terracería con el portón de herrería y el letrero de lámina y las luces encendidas en el corredor donde don Fulgencio estaría sentado con su café y su perro esperando que llegaran como esperaba siempre, sin decirlo, sin hacer escándalo, simplemente estando ahí. Y Remedios entendió, entrando por ese portón que la primera noche había empujado sin saber qué esperaba al otro lado, que a veces los lugares donde uno termina no son los que uno hubiera elegido si le hubieran preguntado al principio. Son mejores. Son los que uno se gana caminando 3 kilómetros de noche por un camino de tierra, con el vientre enorme y la maleta pesada, y el corazón roto pero los pies todavía moviéndose. Y que ese seguir moviéndose cuando todo dice que ya no hay razón para moverse, es la única cosa que nadie te puede quitar, ni la familia que cierra la puerta, ni el destino que se lleva a quien más quieres. Es tuya. Es la única herencia que siempre te acompaña.